vamos a hablar un poquito de qué es esta modalidad cada vez más recurrente que se encuentra en muchos de los ámbitos laborales, ¿no? Sí, exactamente. Si querés, te empiezo contando, Sí, les cuento a todos qué es el moving y cómo fue definido por la Organización Mundial de la Salud. El moving es una situación de violencia o de acoso recurrente y dirigida hacia una persona, con el objetivo de aislarlo de un grupo laboral. Se caracteriza por conductas crueles y hostiles que convierten en una tortura psicológica a la víctima, ¿no? ujú, Ahora, si pensamos quiénes son los damnificados, nos podemos encontrar con que la víctima puede ser una persona o un grupo. No necesariamente tiene que ser una sola persona, sino puede estar afectado y pueden ser víctimas de este acoso laboral todo un grupo de trabajo. Y el daño que genera puede abarcar tanto al desarrollo físico como también al mental, espiritual, moral y hasta el social de la persona afectada. Porque si bien estas conductas que dañan psicológicamente a la persona, si bien se dan dentro del ámbito laboral, la persona llega a un momento en que lo traslada también a su entorno familiar, comienzan a tener diferentes actitudes con todo su entorno, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, sus familias, sus amigos. El moving es un proceso que comienza a desarrollarse de una manera progresiva y que se sostiene en el tiempo, mediante acciones que, si bien son sutiles, muchas veces resultan ser muy dañosas y que provocan en el trabajador o la trabajadora un desgaste psicofísico que muchas veces llega a ser irreparable. El fin que tiene el acosador es justamente de emplear determinadas estrategias que son dolosas, tendientes a destruir de una manera progresiva y lenta a la víctima, con el fin de excluirlo de un ámbito laboral. ujú. Ahora, el agresor muchas veces no es un superior, sino también se puede dar entre compañeros de trabajo, entre pares. Hay distintas hipótesis y distintas maneras de plantearse este acoso laboral. Cuando se plantea un acoso laboral, la primera responsabilidad por los daños que le causa a la víctima va a ser del empleador y llegado el caso va a tener que indemnizar a la víctima previamente esta poder demostrar esta situación de acoso laboral que está invocando. Y en segundo lugar puede llegar a tener responsabilidad del acosador, que no siempre son la misma persona. Por eso decía que no siempre el empleador puede resultar ser el acosador, sino que un empleado también. Entre dependientes se suele dar esto. Si querés podemos charlar un poquito sobre qué dice hoy la doctrina, qué se está diciendo en los juzgados, cómo señalan a la víctima del acoso. Sí, sí. La doctrina mayoritaria nos dice que las víctimas de acoso laboral presentan síntomas tales como alteraciones de sueño, pensamientos negativos, angustia, un cansancio generalizado. Muchas veces también se da en trastornos en la persona, digamos, gastrointestinales, una gastritis, lumbalgia, fatiga crónica, es decir, no siempre se va a ver reflejado en la psiquis de la persona, sino también en lo corporal. A ver, todo esto es producto obviamente, de la situación en que está pasando la persona afectada, porque no es una situación buena el tener que pasar un acoso o por lo que sea que esté cometiendo la persona que lo realiza, ¿no? El hecho de hay una persona que se siente lastimada y lo que hace el lastimario, las actividades que realiza a veces no son nada no son nada sanas. No, totalmente. Además, cada persona es distinta a la otra, entonces puede repercutir de mil maneras este acoso. Y sobre todo si es sostenido en el tiempo, porque a ver, no siempre el acoso laboral va a ser gritos o insultos. Muchas veces lo que hace el acosador es, por ejemplo, sobrecargar de trabajo a su empleado, ponerle trabajo excesivo de manera tal de que no pueda cumplir todas esas metas, o agregar trabajo adicional, o bien
irse al otro extremo y sacarle toda tarea y que esa persona quede ahí boyando sin hacer nada. Entonces eso también lastima la psiquis del trabajador. Por eso es que decimos que cada caso es particular y hay que analizarlo, y es muy importante el acompañamiento y el diagnóstico de los profesionales, psiquiatras, psicólogos y también cualquier médico clínico actuante, porque a ver, si una persona llega a una consulta con su médico diciendo que tiene trastornos gastrointestinales, gastritis, lumbalgia, lo que sea, el médico empieza a indagar sobre cómo es su vida diaria y suelen saltar estos problemas que tienen en el trabajo. Entonces, una cosa es un nexo causal, digamos, de la otra. Pero a veces también creo que está en esto de que hablamos siempre de no conocer sus derechos cada trabajador, y a ver, el hecho de no saber qué es un buen trato o qué está dentro de los tratos del trabajo, ¿no? El desconocer las formas, ¿no? El desconocer las formas hace que a uno también después no se dé cuenta de que esas formas los afecte de alguna manera, ¿entendés? Y capaz que diga, no, lo que pasa es que yo estoy comiendo mal, pero en realidad el comer mal es porque, no sé, el día de la mañana hubo con tu jefe un maltrato, te trató de tal manera que eso te afectó en el cuerpo y en lo que es el estómago, la digestión. Muchos dicen también, yo no soy médico y no me quiero meter en la parte médica, pero dicen que también eso afecta, a veces los nervios van afectados al estómago, sí. Y lleva todo a comparado, ¿no? Tal cual. Y además que, a ver, ser víctima de un acoso o un abuso laboral, muchas veces la persona que lo está padeciendo no se da cuenta en el momento. Es más, piensa que lo que le pasa es culpa de ella. Es muy difícil también darse cuenta, ¿viste? Como caer en esa realidad que está viviendo, que está mal, que no es normal que tu jefe te grite, que tu compañero de trabajo te menosprecie, que te carguen en forma excesiva de trabajo. O sea, por eso decimos que esa conducta muchas veces es minuciosa y es sostenida en el tiempo. Me decías también que la ignorancia, ¿no? El que te ignoren también forma parte de esto que es como un moving, ¿no? Dentro de que te ignoren, que no te den... Y claro, tal cual. De repente no estar teniendo tareas asignadas, que de un momento a otro te saquen las tareas y que vos estés en tu lugar de trabajo sin tener tareas. Esto, bueno, te puede pasar una vez, te puede pasar 2 veces, puede haber 1000 fundamentos. Ahora, si sin fundamento alguno te sacan tus tareas laborales para las cuales fuiste contratado y esto se sostiene en el tiempo, bueno, ahí evidentemente hay algo que no va, porque muchas veces lo que quiere el acosador es eso, empujar a ese trabajador a que renuncie, a que se vaya solo, a cansarlo con estas actitudes. Y si cuando vos pasas novedades de cosas, situaciones que te están pasando en el trabajo reiteradamente, y esas novedades te están afectando en lo psicológico o en lo mental o en el cuerpo, y tu jefe no responden a esas novedades, ¿eso también se considera como moving? ¿En qué sentido? Si el trabajador va y dice que lo está padeciendo de otro empleado. No, el hecho de que le están pasando cosas en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, por decirlo, alguien que atiende un restaurante, ¿no? Y que hay un maltrato constante de ciertos clientes o de distintos clientes, o sea, o un grupo de clientes que no siempre es el mismo, pero que tampoco hay, y eso el trabajador después va, lo anota en el libro de novedades, si es que tuviera un libro de novedades, o se lo pasa a su jefe y el jefe le dice que se lo va a pasar al supervisor. No sé cómo serían las órdenes, pero nunca hay una respuesta. O sea, nunca le dicen nunca se juntan con él para ver cómo solucionar ese tema. Este trabajador lo vive pasando, claro, y no hay una respuesta. Lo que pasa es que el empleador siempre tiene la obligación de ver que el trabajador o la trabajadora esté en buenas condiciones laborales, sostenerlas. Entonces, de repente eso... No sé si vendría a ser como un acoso laboral, porque no se da dentro de su trabajo respecto de su superior o
de sus pares, pero sí se evidencia que hay un ambiente de trabajo un poco complicado. Hay que ver cómo se da eso, si se da siempre, si es un cliente frecuente que viene todos los días y maltrata, por ejemplo, a una moza, se me ocurre. Hay que ver cómo se plantea, pero sí que frente a estos planteos que puede llegar a hacer el trabajador, tiene la obligación el empleador de respuesta. A eso sí es lo que me refería, Onda. Tiene que haber una, porque por esto que decías vos, de si te ignoran, también hay un moving, ¿no? Obvio, sí. Vos estás pasando sí, totalmente. Un reclamo. A ver, también me imagino yo que si vos estás pasando que te faltan indumentaria, elementos de trabajo y no te contestan, ¿eso también se puede considerar como moving? Sí, tendríamos que ver el caso en particular, cuál es todo lo que rodea ese contexto, porque como decimos, es algo que se sostiene en el tiempo, que es reiterado, son conductas u omisiones dolosas que uno lo hace con intención de, ¿entendés? Con esa intención de que el otro se canse y se vaya. La finalidad es esa. Sí. Es como fin lograr la exclusión laboral del trabajador. Habitualmente pasa que en muchos lugares, en muchos ámbitos laborales, y siempre lo charlábamos, anteriormente le decimos a los oyentes que están escuchando que hacíamos charlas en vivo por Instagram, y hemos hecho estas charlas también, y siempre decíamos esto de que a veces hay como una pequeña confusión entre lo que es empleado y el empleador. Esto de la relación, de las formas, ¿no? Esto de que alguna vez se pasa el límite entre lo que es sociable y amistoso. Y entonces hay como una confusión aquello de que cuando un insulto reiterado, ya pasando el ámbito, no, porque somos amigos, ¿viste? Entonces esto se pasa. Y hay un crecimiento en el insulto, en el no me sale la palabra, pero en el ninguneo de la persona, que uno no se da cuenta, pero eso, y encima si es un ámbito compartido con otros trabajadores, eso es peor todavía, ¿entendés? Porque, porque a este amigo lo trato así, entonces ya el trato como que, si es tan bueno como tan malo, como que lo utiliza como ejemplo, eso también es que me imagino yo que es un moving, ¿no? Sí, sobre todo si el trabajador manifiesta esa incomodidad que suele producir esos chistes, mofándose, digamos, de otro, porque eso suele pasar también en ambientes o en grupos de trabajo, que hay uno que se lo toma para la joda. Bueno, hay que ver, o sea, yo creo que la línea también es muy, ¿viste? Muy finita. Sí. Entre los chistes que se pueden dar, en donde todos se ríen, y cuando ya pasa a ser un acoso, en verdad, a esa persona, que la pasa mal. Sí. Y que se suelen dar cuenta que el otro la pasa mal. Entonces, eso por ahí no hay que fomentar, y hay que tratar de cortarlo para que no llegue a ser un caso de moving. Hay una frase que se utiliza mucho en el ámbito legal, que lo deben utilizar ustedes, que son los abogados, y que yo lo aprendí también con el paso del tiempo, esto de derecho adquirido. Que no se confundan ciertas personas, que el que te estén diciendo cosas todo el tiempo no es un derecho adquirido. Esto es así. Porque hay gente que piensa que nada, tengo derecho sobre mi trabajador adquirido para poder ningunearlo. No. Y no es así. El derecho adquirido se utiliza en otros ámbitos para otras cosas, en estos ámbitos legales también, pero para otras cosas. Pero bueno, sí, tal cual. El derecho adquirido es para bien, no para mal. Claro. No, pero habitualmente pasa, yo no quiero generalizar, pero debe pasar en todos los ámbitos que hay trabajadores que utilizan este derecho adquirido sobre el trabajador, pero para mal. O sea, y entonces, como hay un miedo, que eso también se cruza, y eso también es lo que genera malestar en el cuerpo humano, el miedo de perder el laburo, de perder el trabajo, y entonces con el paso del tiempo uno se deja pasar situaciones que a la larga después lo terminan afectando a uno. Entonces, y hoy pasa muy seguido esto, Flor, de que
Hay mucha gente que no hace denuncias por el miedo de perder el trabajo. Tal cual, sí. Mira, hay muchas, este último año fueron muchas las consultas sobre lo que el trabajador estaba vivenciando en su lugar de trabajo, con distintas actitudes o respuestas que le solían dar los superiores. Y entonces cuando uno le plantea la alternativa, porque a ver, yo, ¿qué tengo que hacer si me doy cuenta de que sufro acoso laboral? Bueno, si lo estoy sufriendo de un par, de un compañero, tengo que decirle al supervisor, tengo que noticiarlo de esto que me está pasando. Ahora, si yo lo sufro de un superior, ¿a quién le voy a ir a reclamar? Entonces ahí es cuando la persona, el trabajador, agacha la cabeza porque necesita el trabajo, porque no quiere mayores inconvenientes o porque directamente no se anima a denunciar. Hay que ver la gravedad del hecho también. Es algo sutil, siempre es grave, obviamente. Sufrir moving siempre va a ser grave, pero hay que ver los hechos, cómo se dan. Entonces las personas muchas veces dicen, no, yo necesito este trabajo, así que prefiero no accionar, no denunciar. Y así siguen trabajando hasta que presentan carpeta psiquiátrica, hasta que deciden renunciar y buscarse otro trabajo. Pero sí, es muy difícil darse cuenta, y una vez que uno se da cuenta, ¿qué hace con eso? ¿Cómo acciona? ¿Cómo intenta resolverlo? ¿Cómo acciona? Esa es la gran pregunta, porque, a ver, cuando es un compañero se puede llegar a entablar una conversación. Cuando es un jefe o un superior, ¿qué debería hacer uno? ¿Enviar un telegrama anunciando la situación? Sí, la realidad es que se tiene que pedir el cese del hostigamiento. Y la manera de hacerlo, como siempre nosotros hablamos, una notificación fehaciente, mandar un telegrama laboral, ¿viste? Y uno se termina considerando despedido por una injuria grave, como es un acoso laboral. Pero bueno, ahí después viene la lucha judicial por demostrar ese acoso, ese abuso frente al juez laboral y por lo tanto recibir la indemnización que le corresponde. Sí, es muy difícil. A ver, es eso. Pero un primer telegrama no necesariamente signifique un despido, ¿o sí? Y lo que pasa que no, despido no. Lo que pasa es que uno cuando manda ese tipo de intimaciones, después se hace muy difícil el día a día en la relación laboral. Porque vos imaginate que mandás un telegrama de hostigamiento o de todo esto que estás sufriendo, es una denuncia. Primero te denuncio de que vos estás ejerciendo sobre mí un montón de conductas. Después te pido el cese en el mismo telegrama, ¿no? ¿Y qué? Y al otro día te presentás a trabajar. La relación laboral se tensa, es muy difícil. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Un cese de tareas, una suspensión de tareas. A ver, hay que pensarlo muy bien cuál va a ser la estrategia. Por eso digo que cada caso en particular hay que analizarlo. Muchas veces también se plantea que despiden a trabajadores sin causa y después cuando vienen a la entrevista te das cuenta que te despidieron sin causa pero te ejercieron violencia durante años. Entonces, bueno, ahí podés ir ante la justicia y denunciar este abuso durante años que han ejercido sobre vos, ese moving, y para eso hay que demostrarlo. Y la prueba más importante en este tipo de juicios, además de ser los testigos, son las pericias psiquiátricas y médicas que se le hacen a la víctima. Claro. Yo creo que esa va más... Pues es el cuerpo el que habla. Claro, creo que va más acorde a la situación esto de las pericias psiquiátricas, porque, a ver, en un ámbito en donde una persona tiene miedo de perder el laburo, imagínate 2 o 3 y que te sacan de testigo los 2 o 3, porque después vos te vas y el resto queda ahí trabajando. y si esa persona que después te ejercía ese acoso, ese moving laboral, y no fue despedida y sigue estando en su puesto laboral, los testigos tienen que padecer con la misma situación. ¿Acaso que todos se hayan puesto de acuerdo y hayan hecho la denuncia? Cosa que no pasa. A mí me ha llegado un montón de veces a lo que es a Instagram. Siempre me llegan, cuando yo comparto avisos de trabajo, me saltan muchos otras personas diciendo, mirá, dejé de trabajar porque cierta persona era
maltrataba, o me dicen, mirá, en ese lugar, en ese ámbito laboral no se puede trabajar porque los jefes son así, asá. Y mi respuesta es siempre la misma, mirá, si no hay una denuncia donde corresponde, en el ámbito donde corresponde, que debería ser en la Secretaría de Trabajo, esa persona lo va a seguir haciendo. Y una denuncia por redes sociales no es una denuncia legal, es así, no es una denuncia de justicia, es una justicia por mano propia, por decirlo de alguna manera, pero no hacen que la persona lo deje de hacer. La mejor forma acá es acción. No, es un scratch. Sí, es un redes sociales, denunciar por ahí es scratch, pero no vas a obtener nada a cambio. Es más, capaz que esa persona ni se entera que vos lo estás escrachando, no va a cambiar su conducta, no va a tener una reprimenda por cómo se comporta. Sí, porque quizás él no sea el verdadero dueño, sino el dueño son otros, y los dueños ni están enterados de que esta persona que está a cargo de la administración de su local esté realizando esta actividad. Entonces, a ver, que es jodido. A ver, yo siempre digo lo mismo. Cuando uno está empezando a trabajar o va a empezar a trabajar, deberían enseñarle en las escuelas de educarte en el carácter para poder entender o poder saber defenderte en ciertas actitudes laborales, cosa que no se te enseña. Primero, no se te enseñan los derechos laborales, o te mandan a trabajar y no te dicen cuáles son tus derechos de por sí, y nunca te enseñan eso. Y después esto, el tener que tener un carácter. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del carácter? Porque muchas personas no hacen juicio, o no realizan juicio, no realizan denuncias por miedo, y porque no se ven ellas en el hecho de tener que defenderse, en el hecho de tener que sentarse y defenderse y respetarse. Entonces, como hay una falta de autoestima, y ya tendría que hablar con un psicólogo de esto para saber si es verdad, como no hay una faltante ahí de esta situación, es que suceden estas cosas. Entonces, y el que está a un cargo más arriba no necesita de esto, porque adquiere un poder de mandato que de por sí ya tiene un poder de mandato. O sea, se te tiene adquirido ese poder de mandato que puede ejercer así, con solo hecho de tener que, de esto mismo que hablábamos, de mandarte a hacer distintas actividades, cambiándote esto de hacerte distintas actividades, cambiándote de horario de trabajo y todo lo demás, sin tener que ejercer una violencia verbal. Ya con el solo hecho de tener que hacerlo, no necesita tener que gritarte, sino lo hace, accionar, ni siquiera ni siquiera te habla mal, nada, se te hace y punto. Pero lo está haciendo, y eso es una... Tal cual. Si uno no sabe, no lo reconoce, no, porque el tipo no me habla mal, el tipo me sonríe, me saluda, me dice, ¿qué haces, cachito? ¿Cómo va? Me palmea el hombro. Pero sin embargo me mandó a las 10 de la mañana, después me mandó 8 horas seguidas, y claro, como el tipo no te está ejerciendo una violencia verbal, vos pensás, pues el tipo es bueno porque me sonríe, me habla bien. No. Entonces, ahí es cuando yo digo que no hay una educación de base en las formas y en el trato de cómo debe trabajar, cómo debe... Creo que Perdón, te interrumpí, pero lo que decía es que yo creo que a lo que vos apuntás es una educación emocional, ¿viste? Que la educación que recibimos en la secundaria, en la primaria y en la secundaria, tenga que ver también con las emociones, porque en realidad es eso también. Sí, se podría decir que eso con las emociones. Sí, más que nada, a ver, no hay una educación de trato, ¿entendés? No sé... ¿Qué materia, quién debería educar de esa manera? No sé, cívica, educación cívica. La verdad que no sé. Instrucción cívica. Claro. Mira, hay en varios fallos, cuando se trata de moving, los jueces mandan a capacitar sobre cuestiones de violencia, y sobre todo, bueno, cuando ese moving y la víctima son mujeres, mandan como parte de la sentencia a capacitarse sobre cuestiones de violencia. Eso lo he visto mucho y está muy reiterado en las sentencias judiciales.
sin más, en los casos, hubo un caso acá en Bariloche sobre Spliff, una trabajadora Ujú. que también fue víctima de moving por parte de su superior y la mandaron a capacitarse como parte de la sentencia que obligatoriamente lo tiene que hacer. ¿Vos tendrás alguna estadística de quiénes son los que más sufren del moving? ¿Si son hombres o más mujeres? No, la verdad que no tengo esa información, no, en absoluto. Yo creo que hoy en día con el tema también de la mujer y de la protección a las mujeres, también hay mucho hostigamiento y abuso, porque muchas veces, y son casos más especiales, ¿no? Pero la mujer víctima también recibe un acoso sexual en el ámbito de trabajo por parte de su acosador, que puede ser un compañero de trabajo o puede ser un superior, pero también hay casos que son especiales y que tienden más a un acoso sexual más que lo que tiene que ver con moving, que también obviamente entra dentro de moving porque estamos hablando de violencia dentro del ámbito de trabajo. Claro. De ahí que eso también, con el paso del tiempo, me imagino yo que ha cambiado esto que hablábamos de los tratos, ¿no? De cómo debe uno saber diferenciar las formas y los tratos, y más destinado hacia las trabajadoras mujeres, esto de y en los ámbitos en que se realiza el moving, ¿no? Vos sabés que por una noticia que estaba mirando yo, te preguntaba esto, ¿no? De quiénes son los que más sufren el acoso laboral. Una noticia que proviene del medio ámbito, que dice que el acoso laboral, los trabajadores argentinos son los que más sufren en la región. Mira vos. El 25% de los encuestados argentinos afirmaron haber sufrido de este tipo de acoso. La cifra supera los porcentajes de Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Dice, 1 de cada 4 trabajadores de Argentina afirma estar sufriendo o haber sufrido acoso laboral. Los datos surgen de un estudio regional del portal de empleos Boomerang, del que participaron 5.300 personas. 1.500 de ellas en la Argentina y el resto en Chile, Ecuador, Panamá y Perú. De la investigación también surge que el porcentaje de Argentina es el mayor de la región. El estudio señaló que el moving o acoso laboral suele provocarle serios trastornos psicológicos. Eso es lo que hablábamos, ¿no? En la Argentina, el 25% de las personas encuestadas dijo haber sufrido de este moving, mientras que el 75% afirmó no haber sido víctima de este hostigamiento. Esto significa que, según lo recabado por la encuesta, 1 de cada 4 trabajadores argentinos fueron o son acosados en el ámbito laboral. Eso es lo que dice la noticia. Terrible. Es así. Sí, sí. Pero bueno, es una noticia, esto es una causante del por qué también estamos haciendo esta temática, ¿no? Sí, totalmente. Y decirles que si un trabajador, una trabajadora siente que está sufriendo acoso laboral, es importante asesorarse para saber cómo actuar. Entonces, que pida un asesoramiento, muy importante escuchar, saber qué está sintiendo y obviamente hacer las consultas a los profesionales, a un abogado para la cuestión legal, pero a un psicólogo, a un psiquiatra para que pueda ayudar a darse cuenta y enfrentar esa situación también.